Buenos días, probando audio y sonido. Vamos a, a continuar con la clase de simulación de ruido ambiental, la quinta clase. Hay dos maneras de nosotros crear las pantallas acústicas. Hay una manera manual que simplemente nosotros utilizamos con el icono de pantalla acústica. Yo doy clic en pantalla acústica y esta pantalla puede ir justamente delante del objeto donde yo quiero minimizar el ruido ambiental, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo he creado la pantalla acústica, pero de una manera diferente. A esta manera le vamos a llamar manualmente. Siempre me va a disponer por las coordenadas, ¿no? En el momento que yo quiera ya modificar, simplemente ya voy a acá seleccionar las características y aquí puedo poner que es pantalla 1, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora anotar estos datos, ¿ya? Estos datos que voy a decir a continuación está ya, como consejo del programa, que las pantallas acústicas en centros urbanos ya tengan una altura de 5 a 10 metros. En las afueras de las ciudades, que sean de 20 a 40 metros de altura. Y en las carreteras pueden ir hasta los 100 metros. Ya, eso como consejo en sí, el programa, el Soplan, el proyecto que cargué es en una zona urbana, ¿ya? Yo siempre voy a chequear la opción de optimización. Esto me va a ayudar para los cálculos que pueda realizar con la pantalla. Sí, aquí simplemente como estamos en área urbana, yo voy a poner justamente los valores que dije anteriormente en centros urbanos. Yo voy a poner que la pantalla sea de 6 metros, ¿ya? Ujú. Ya, ahora, después de haber realizado esto, acá yo tengo la altura absoluta y la altura relativa, ¿ya? Esto de aquí ya son las coordenadas coordenada X y Y que se me va a producir, ¿ya? Ahora, ¿Cómo debo entender la absoluta con la relativa? ya, simplemente al momento de yo poner un número, simplemente se coloca acá el mismo número por defecto del programa, ¿sí? Pongo acá, yo no he puesto absolutamente nada y me da menos 0,51 y se calcula justamente menos 0,51. Eso me da el programa directamente. Sí, acá Ya, yo puedo, ese, sí, puede ese decir, apps es habitantes por no, metro o es qué es? altura es. Sí, porque está en inglés. Es height absolute Absolute. y, y height relative. Sí, eso está Relative. en inglés, por si Ok, acaso corrigiendo algo anteriormente, ¿ya? está Eso es bien, lo único que gracias. tenemos que saber, ¿ya? Ok. Ya. Ahora, ya, estos archivos de pantallas acústicas, yo tengo que, yo tengo, yo tengo que hacer lo siguiente. Esto no puede quedarse en un mismo archivo geofile de todos los demás elementos. Como podemos ver acá, ya, para quitarnos esta selección de aquí, porque no nos deja, ¿no es cierto? Simplemente cambiamos de herramienta y ya nosotros podemos darle un nombre. Yo voy a poner pantalla, yo qué sé, uno, o pantalla A, o pantalla, el nombre, ¿ya? Ujú. Ya, esto voy a dejar así, ya. Ahora, esta pantalla para que no nos corra un error o al momento de guardar, nos permita guardar como hemos guardado a partir de una de las primeras clases normalmente, yo tengo que crear un archivo geofile extra, ¿sí? Solamente para pantalla, ¿sí? Así que aquí yo voy a hacer lo siguiente, ya que estoy en el fichero geo, yo como hice esto, solo aplasté el más de acá, voy a poner nuevo y aquí yo le voy a poner pantalla. Ya dice, el pantalla ya existe ya. Sí, obviamente sí existe. Acá le voy a poner por, por ejemplo, voy a poner acá, voy a poner pantalla práctico, ¿no? Ya. Después de crear eso, voy a dar un visto. Ya. Y aquí en este de aquí, yo voy a poder guardar esto. ¿Y cómo voy a hacer? Simplemente señalando esto. Obviamente esto de aquí tengo que volver a borrar, ¿no es cierto?
porque no he creado justo, yo qué sé, se creó justamente en un OSM señal 2. Ya. Yo como le voy a borrar, simplemente doy en una de las esquinas y pongo borrar objeto. Y me va a decir eliminar y yo voy a poner decir que sí. Y ahí sí vuelvo a hacer la pantalla rápidamente. Chao, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué se va ahora a guardar? Se va a guardar justamente el que digo pantalla práctica o pantalla. Siempre debo seleccionar acá en la parte izquierda donde está el GeoFile Manager. Primero seleccionar ese GeoFile y ahí empezar a crear, ¿ya? Como ahí está en pantalla práctico que ya creé, ¿no es cierto? Si quisiera que estuviera en pantalla, solo doy doble clic y doble clic aquí. ¿Qué es la OSM? ¿A qué se refiere? No, simplemente son nombres que se dan por defecto. Y Ok. yo voy a señalar eso. ¿Dónde están? Sí, es las carreteras que se cargan justamente de los objetos que se extrae al momento de cargar el OpenStreetMap. Es OpenStreetMap Attention Area 2. Sí, simplemente son Ujú. objetos que se ha cargado y eso hay que tenerlo en consideración cuando se carga el OSM. Simplemente ver que se está cargando. Todo eso de lo que yo extraigo del OpenStreetMap, aquí en el GeoFile ya se da nombres. Esto puede pertenecer a los edificios o pertenece a las carreteras. ¿Sí? Eso es, nada más. Sí, el OSM ferrocarril es lo mismo. Pertenece a las líneas férreas. ¿Sí? Las líneas férreas que tal vez el programa identifica como líneas férreas. ¿Sí? No es un nombre que yo me he creado, no. Es lo que viene en el archivo, el OpenStreetMap que yo cargo, ¿ya? Eso es. Ya. Ok. A ver dónde me quedé. Ya estaba en pantalla práctica. Pantalla. Ahora sí a crear esto de acá, ¿ya? Ya como dije, esto era 6 metros y esto era optimización. Y ahí sí, creo que ahí está todo bien. Ahí sí yo voy a poner esto para que no pase y ahí sí le voy a dar un nombre de pantalla A. 6 sí. Clic. Ya. Esta es la forma manual, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirven estas pantallas? Dele no por defecto, debo crear en sí a los edificios que está paralelamente a receptores, ¿sí? Así Ujú. que si tengo dos edificios, tengo que poner dos receptores como tengo aquí. Vamos, voy a dar, a ver, yo quiero de los receptores, ¿no? Este tengo un receptor acá, ¿ya? Vamos a ver incluso las características, quiero ver las características bien de los receptores que tengo aquí. No es mucha ciencia, ¿no? Simplemente se ha creado el receptor, le he puesto receptor A, pero eso sí, ¿qué es lo diferente que he puesto de anteriores clases? Yo también le creo un archivo extra acá en el GeoFile Manager con el más, puesto como receptor 1, ¿ya? Sí, y ahí lo he guardado. Sí, de ahí lo demás sigue como está, en pisos. Obviamente como el receptor está en ese edificio y el edificio se trata de un solo piso, está ahí. Si fuera de dos pisos o quisiera que tuviera más, le pongo dos pisos así. Y obviamente al poner dos, acá ya voy a poner, ya puedo ponerle un diferencial de altura. Puedo ponerle que tiene este 5 metros con 60, pero como me he cargado el GFile, simplemente se queda como uno. Ya no he calculado nada todavía y tengo para darle propiedades, ¿no? ¿Qué tipo de archivo? Puede ser un string, flow o integer. Simplemente es para darle leyenda en sí a ese receptor. O qué tipo de archivo, ¿no es cierto? Como pasa en el ArcGIS. Ya. Yo voy a poner visto. Lo mismo ha pasado con este receptor de acá. Tengo ese receptor B y para ese receptor B yo he creado también un receptor 2, un archivo geo extra, ¿ya? Ya. Ok. Vamos ahora a la forma, a la manera automática de crearse pantallas acústicas.
y es a partir de objetos. ¿Ya? ¿Por qué esto de aquí? ¿Ya? ¿Por qué esto de aquí es como si se ha creado paralelamente de un objeto? Es porque exactamente pasó eso. ¿Ya? ¿Yo cómo hago? ¿Ya? Incluso se puede hacer a partir de edificios, pero es mejor a partir de carreteras. ¿Ya? Primero yo voy a borrar este para hacer ver el ejemplo, ¿ya? Ujú. Borrar objeto. Este de aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Ya he borrado la pantalla que estaba aquí, ¿no? Ya, ya. No es dando clic izquierdo, ¿no? Sino es seleccionando. Debo ver dónde está dónde me da ya, justo ahí. Me va a dar duplicate object, ¿sí? Yo Ujú. voy a dar clic. A ver, justo es esa vía. Ya, pero me tiene que dar para poder cambiar las unidades, ¿ya? A ver, ya repito la acción porque no me permite aquí. Vemos si puedo hacer de acá. Crear objeto paralelo. Ya, y aquí me va a dar, para crear objeto paralelo, justamente se me abre la herramienta GeoTool, y aquí yo voy a seleccionar de ese objeto paralelo qué va a ser ese objeto paralelo. Si va a ser una carretera paralela que tal vez voy a hacer en mi proyecto, o una línea de elevación, o etcétera. Y ahí voy a poner que va a ser una pantalla acústica. Ahora aquí, en los valores, si yo quiero que aparezca la pantalla acústica a mi izquierda, yo voy a poner un valor negativo. Sí, si quiero que aparezca a la derecha a la derecha del objeto, voy a poner un valor positivo, ¿ya? Pero Ujú. solo veamos cómo se crea acá. Si yo pongo que es 4, ya podemos ver que se va a crear, ¿ya? Si yo pongo -4, se va al lado izquierdo. Así que esta vez voy a poner que sea de 10 metros, ¿ya? 10, ¿ya? Nada más, ¿sí? Y clic, ¿ya? Y de ahí, directo salta a la parte de propiedades, ¿ya? Sí, y para nuestra suerte ya se crea directamente en la pestaña que es para pantallas, ¿ya? Yo voy esta vez que se va a llamar pantalla B. Ya está por 6, se hace, incluso se copia para que sea de 6 metros como es de área urbana. Bueno, no es porque el programa reconozca que es de área, sino como hemos utilizado este valor anteriormente en la primera pantalla, puede decir que yo quiero utilizar ese mismo valor. En tal caso, yo voy a decir que sea de 8 metros, ¿ya? No me he pasado del valor referencial que di anteriormente. Y siempre en optimización. Y doy clic. ¿Sí? Ya. Y siempre la característica que podemos ver de lo que es de las pantallas, ¿cuál es? Que se denotan de color verde, ¿no es cierto? Sí, Ujú. ese es el color característico. Ahora yo quiero chequearles un poco en la vista 3D cómo están quedando las pantallas. Veamos. Ya voy a arrastrar un poco acá. Ya, aquí tengo una pantalla, ¿no es cierto? Voy a dar control, quiero ver la pantalla cómo está quedando. Ya, tengo una pantalla aquí y tengo esta es la pantalla A, ¿no es cierto? Y acá está la pantalla B. Sí, paralelamente, como he creado hasta ahora, todo bien. Ahora, las carreteras en sí en la simulación del Soplan, no siempre no, pero siempre a veces se las tiene al ras del suelo. No es que suben nada, porque a la final, al final las carreteras no tienen un grosor de altura. Lo que sí se pudiera ver es un puente, dependiendo del archivo geofile que yo me cree. Pero hasta entonces se quedan de esa manera. Ahora, yo en el edificio puse dos receptores, ¿no? Yo no puedo, ¿dónde están los receptores? No aparecen, ¿no? Ya. Mm. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que no he hecho con los receptores? Para que no aparezcan. En sí, los receptores están ahí, ¿no? El problema es que los receptores no les he dado en sí una altura. Sí, puede ser que esto de aquí, esto de aquí esté al ras del suelo. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta de eso?
Yo tenía antes dos vistas, ¿no es cierto? Tenía esta vista que me permitía ver acá, ya, y la vista de acá. A ver, quiero seleccionar, arrastrar un poquito el programa acá. Ya tenía esto de aquí, ya, y yo puedo, aquí tengo los dos receptores, como puedo ver, ¿no? Están a ras del suelo, y si yo quiero que los receptores estén como en la fachada de esos edificios, ¿qué debo hacer? Editar la altura de esos receptores, nada más. ¿Ya dónde me voy a editar eso? Justamente aquí. O dando doble clic al objeto. Este es el receptor A, ¿no es cierto? Ya. Y justamente me va a decir el receptor A o el edificio. Así que yo voy a dar clic aquí. Ya. Justamente en esta altura absoluta, yo debo poner para poder ver en al menos en la disposición 3D, cuánto están midiendo mis edificios también. Eso no vi, ¿no? Ya, voy a dar doble clic en el edificio. ¿Cuánto está de altura? De altura del primer piso dice 240. Altura del piso total dice 2,80 m, así que para que al menos se vean los receptores en el 3D tienen que tener unos 2,80 m, ¿ya? Veamos, vamos a corregir eso rápido, ¿ya? Ya, ya quiero que esté a la altura. Voy a poner, si solo dando número 2 se da, ¿ya? Creo, ya, este era de receptora. Voy ahora sí a ver en el 3D, si se puede ver. No se ve, ¿no? Mm. Ya, no. Vamos a... Si no se ve de esa forma que he puesto, significa que tengo que corregir. Hay algo, creo que se ha dispuesto, pero no se ha dispuesto en totalidad, es como que solo se ha ido al medio. ¿Ya? Así que en ese momento de que no se vea, ahí sí voy a modificar esta altura, esta altura, ¿ya? Voy a ver si puedo, poniendo 2,80, podemos verle a nuestro receptor. Ya, ahí ha subido, ¿no es cierto? Al menos por ahí a 2,80 ya se ve. Yo quiero que se vea el receptor, quiero ponerle a 3 metros. Ya, y así voy editando para que se vea todo un poco más orgánico, ¿ya? Bien. Nada más, ya. Eso nomás para, para acotar, ¿ya? Sí, ya está casi por el tejado. Ya, y sí, rápido esto para solo ver. A pesar de eso no se ve muy bien, pero bueno. Sabemos que el receptor está ahí, ¿ya? Ya. Una consulta, Sí, ya que tenemos la pantalla, podemos colocar una línea férrea para poder utilizar el foco de emisión lineal, porque eso no hemos podido ver. ya. A ver, cierro, ¿no? ¿Sobre eso no podemos trabajar? Claro, no podemos en sí hacer el 3D. A ver, yo monto el 3D. Ah, no, en el vista planta, ¿no? De 2D. Sí, solo en el 2D hay cómo trabajar. Aquí ya vamos viendo es cómo los valores van corriendo. Sí, es correcto. Sí, nada más. Ya voy a cerrar. Ya. ¿Cuál de estos focos yo debería utilizar para una carretera? El lineal, ¿no? Ya, veamos qué pasa con el línea. Para carretera y para ferrocarril, entiendo. Sí, sería lo mismo. Y se dibuja fuera del componente, no es como el Casma que se dibuja dentro. No nos permite de esa manera. Ok. Voy a cerrar, ¿verdad? Solo voy a cerrar, ¿ya? Voy a cerrar esto de aquí. Como las pantallas son grandes de utilizar, si se dificulta con el zoom porque estoy grabando y la pantalla está aquí. Voy a dar escape, ¿ya? Escape también. ¿Ya? El problema de esto al momento de cargar es que no me permite mucho eso. De ley debe ser o paralelamente o dentro, ¿ya? ¿Qué es lo que me sirve más de la carretera donde yo puedo modificar en sí decibeles y todo? Es esta línea de aquí, la central, ¿no es cierto? Porque esto de aquí ya simplemente es el,
Es lo que está lateralmente, ¿no es cierto? Que puede ser los bordillos y todo en carreteras cerradas, en carreteras, perdón, residenciales, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacer el foco lineal, porque no es nada más, no es tanta ciencia. Hagamos un poco a lo que era Alcana, ¿ya? Veamos qué pasa. Si solo así me permite, ¿ya? Ya, este sería un foco lineal, ¿no es cierto? Voy a poner foco lineal. Y para eso, ¿qué debería hacer? Crear solo un archivo geofile solo para focos, ¿no es cierto? Para focos lineales. Ya, cierro esto de aquí, así que lo primero que tengo que hacer acá es crear solo un fichero geo para focos, ¿no es cierto? Este de aquí tiene que cambiar, ¿no? Ya. Si yo me creo un fichero que no quiero, simplemente selecciono y pongo borrar, nada más. Para foco lineal. Yo voy a poner foco lineal 1, ¿ya? No voy a hacer que cree más ni más. Ya, voy a dar clic, ¿ya? Ahí sí. Seleccionado esto, ahí sí creo el foco, ¿ya? Ahí sí. Foco lineal A, y ahí sí. Mandemos para foco lineal 1. Ya veamos todo lo demás. ¿Qué es lo que hay? Ya, hasta ahora veamos las propiedades, ¿ya? Hay una frecuencia central, ya pudiera poner un espectro de potencia sonora, pero para eso tengo que cargar una librería. Veamos qué hay en la librería. Justamente, si yo he creado el foco lineal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, tengo que ver todo lo que afecta a ese foco lineal. Ya, por ejemplo, yo tengo aquí que aquí hay un centro de refacción, hay una mecánica, pero dentro de la mecánica hay herramientas para neumáticos. ¿Cómo yo adhería más a mi proyecto? ¿A dónde me iba? Me iba a la parte del sistema, ¿no es cierto? Ya, y se dispone en sistema todo esto, ¿sí? Ya, tengo lo siguiente. Tengo una unidad de refrigeración, pero me parece que esto es para ruidos de interiores. Pero bueno, solo como para poner, por ejemplo, cómo van cambiando todo esto, ¿ya? Incluso Ujú. tenía un montacargas por aquí. Sí, por aquí tenía un montacargas, pero bueno. Todo esto de lo que vemos es del espectro de emisión, que está por defecto, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Ahora, ¿yo cómo utilizo esto de aquí? ¿Cómo hacía eso? Ya, si nos acordamos un poco, pero si no nos acordamos, no hay ningún problema. Ponga. Yo puedo decir que aledaño es, justamente hay una fuente lineal, hay un bar o una taberna, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Y todo esto está el ruido, ¿no es cierto? Antes de aquí el programa hace ver que no hay tanto ruido, que bueno, eso me sorprende, ¿no? Al ser una taberna. Ya. ¿Yo qué voy a hacer? Ya. Me parece que ella ya se la diere, ¿eh? Debe irse a proyecto. Ya. Yo voy a simplemente copiar a proyecto. Ya. Ya se me ha ido a mi proyecto. Justamente tengo bars and pops, ¿ya? Un bar o una taberna, ¿ya? Por defecto ya se me pone en el espectro de un tercio de octava, cómo se da esos valores, ¿no es cierto? Así que yo no voy a tener que mover ni un dedo para eso. En sí, la altura sobre el terreno de la fuente lineal, sí le puedo poner, o le puedo dejar tal y como está, no pasar absolutamente nada. Ya. Eso sí, siempre para hacer recordar que tal vez las características que yo no pongo en el programa, el que no use para evitar errores justamente en la parte ya de cálculos, yo tengo que eliminar, simplemente voy a poner menos, ¿no? Y se va, ¿sí? Eso es para evitar. Ya creo que no hay nada de extraño aquí, ¿no es cierto? Así que vamos a ponerle visto que ya se queda justamente en este proyecto. Ya no hay ningún problema ya. Pongamos cerrar. Ya. Y aquí justamente en el espectro de potencia sonora ya se me crea el bars and pops. ¿Sí? Y se me pone todo esto de aquí. ¿Sí? Eso es lo bueno del Soplan. Parecido un poco al Cadna, pero en el Cadna yo tenía que crear desde cero todo esto. Obviamente yo puedo crear, ¿no es cierto? Puedo hacer uno nuevo que tal vez en el proyecto he levantado y puedo crearlo y añadirlo, ¿ya? A ver, creo que no va a haber problemas. Pongámosle visto.
Ya, esa va a ser mi fuente lineal, ¿ya? Ya mismo se nos acaba la reunión, pero sigamos, ¿ya? Ya, tengo una fuente lineal, tengo dos paredes acústicas, ya. ¿Y cuál quiero borrar de las paredes acústicas? La de de la manera manual, ¿no es cierto? Porque primero no le he puesto en un archivo GeoFile nuevo. Así que borremos esto de aquí. Ya voy a decir yes. Hay una fuente de área. ¿A qué está referido esa fuente? Ya, veamos acá. Ya, O foco área, foco de ¿no? área. Este era foco lineal, foco área, un poco más a sitios industriales le puedo utilizar, ¿ya? Todo esto de aquí, algo más grande, ¿no es cierto? Que una carretera es por el pico kilométrico, lo utilizamos, ¿ya? Utilizamos esto de aquí. A ver, veamos, quiero un edificio súper grande, que puede ser este de aquí. Justamente tengo que encerrar un poco, encerrar lo que es del área. A ver, primero debe acabar de introducir. A ver, introduzcamos. No quiero que tope las carreteras, que va el foco de área, sí. Debía crear una pestaña para foco de área, pero solo voy a foco área, ¿ya? Foco área uno. Si yo no puedo crear un archivo GeoFile acá, si ya he creado, si ya no he podido crear, voy a hacer acá, ¿no? Acá voy a poder crear el archivo, ¿sí? Ujú. Así que voy a poner, eh, que tenía foco lineal, ¿no es cierto? Voy a poner foco área. Y doy clic y esto ya se va a guardar en foco áreas. Foco área uno. Perdón, sí, foco se va a llamar, el fichero es foco lineal 1. Foco área, debo ponerle ya. Veamos qué pasa. No sé por qué no se nos creó el archivo, pero bueno. No, el foco área dice que está. Ya. Ahora sí, casi es lo mismo, ¿no es cierto? Que se ha desvinculado aquí? Parecido bastante a lo que es foco lineal, ¿no? Correcto. Si no tengo una frecuencia central, yo puedo poner algo de justamente para el Perfecto. área, ¿no es cierto? Ujú. Vamos a ver qué hay en la librería. Ya. Esto es como que se crea, ¿no? O sea, se queda esto aquí como para decir, yo puedo opcionar por eso, pero quiero ver qué hay en el sistema de este foco área. Casi lo mismo. Ya. Slurry Plan me parece que es de una planta de carbón, si no una planta de, a ver, voy, hasta que le veo otro, me parece que es burriar algo referido al carbón, ya. Ya tengo una ventilation fan, ya son herramientas, ¿no es cierto? Ya, ¿cuántos hay? Hay algunos, hay aquí. Tengo una excavadora también. Ya. Veamos cómo va de una excavadora. Dice que hay hasta 116,6 de decibeles. Los valores están en función de suma, o sea, total. Ya. Este sumatoria por fórmula le debería utilizar si realizo bastantes mediciones justamente a esa excavadora a los lados laterales, enfrente, izquierda, todo eso. Si no, ya se da por defecto lo que me da el programa ya. Sí, lo demás noto. Añadamos esto de aquí. A ver, voy a dar añadamos al proyecto. Ya tengo la excavadora y ya. Voy a cerrar esto. Cerremos aquí y pongamos excavator. Si se queda eso de ahí ya. Aquí voy a poner observaciones que hay una excavadora, ¿no es cierto? Y voy a dar el visto. Creo que ya se ha cerrado. Como que se hizo algo medio raro. Voy a cerrar esto de aquí. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? El área se transversaliza todo al momento de utilizar eso de área. Sí. ¿Por qué se cerró? Es como yo dar al edificio. Es como que ese foco a, va a afectar específicamente solo a toda esta área de aquí. Si yo quisiera cerrar todo esto, ¿qué hubiera hecho del foco área? Puesto el vértice acá, dado doble clic y se cerraba totalmente, ¿no es cierto?
¿ya? Esa es la Ujú. ventaja de utilizar el foco área. Puede haber eh, ¿cómo es esto? Varios instrumentos, todo eso, que van a afectar a todo este edificio de acá, ¿sí? Esa es la diferencia solo de un punto, ¿sí? O de una fuente lineal o de una fuente puntual. En la fuente área puedo poner varias cosas, ¿sí? Por eso es Ya. como que se me ha demarcado todo esto. Quiero ver cómo está quedando el 3D por esto de aquí. No se ha de ver, pero bueno, sí, exactamente no se ve, porque en sí todos esos focos son como, se crean como que al ras del suelo, aunque por aquí puedo ver algo, pero bueno, porque no Ok. tienen una altura, no tenemos una altura, ya, cerramos esto de aquí, ya, utilizado casi las herramientas de focos y también la pantalla acústica. Industrial utilizamos una carretera, unas líneas, todo esto podíamos crear si hacemos un proyecto así desde cero, ¿ya?